Decía el comandante Chávez, solo la unión hace la fuerza y logra la fuerza necesaria para ser libres. Separados y desunidos somos débiles y por tanto dominados. Bueno, para culminar nuestro curso de hoy, vamos a tener, tal como asomamos inicialmente, la intervención del compañero Hernán Eduardo Zamora Ludovic, quien es geógrafo, profesor universitario, investigador del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, a quienes saludamos, están por allí conectados, doctor en Sistemas de Información Espacial en la Universidad de Alcalá, en España. ¿Qué más? Geógrafo, ya dije que era geógrafo. Geógrafo, geógrafo egresado de la Universidad de La Habana. Vivió la última etapa como cuando era estudiante, la última etapa del bloque socialista, vivió el periodo especial, de manera que tiene mucho que comentarnos sobre la experiencia de la Revolución Cubana y cómo ha podido resistir durante tantos años un asedio inclemente, un asedio bestial, un asedio feroz que amenaza ahora con recrudecerse aún más. Y ese pueblo, hermano, tal como nosotros, sigue en pie a pesar de todas las dificultades. Entonces, Hernán nos va a comentar cómo la unidad popular, la unidad revolucionaria ha sido un factor determinante para que efectivamente esa resistencia esté en pie y con perspectiva de superar todas estas dificultades. Adelante, Hernán. Bueno, buenos días para todos y todas. Lo primero es, los queremos de vuelta. Compañero Nicolás, la compañera Cilia, es una demanda de todos nosotros como venezolanos y venezolanas que no los devuelvan, que vuelvan a su tierra y que continúen en la dirección de este proceso revolucionario. Bueno, voy a tratar de ser bien sintético con el tema cubano. Eh, el proceso de unidad en Cuba, digamos, en torno al hecho de la soberanía, comienza o tiene su mayor acento en 1928, incluso a partir del pensamiento martiano, precursor del pensamiento nuestro americano. 1998, la historia vuelve a funcionar de la misma forma, porque es en espiral. Se crea todo un mito en torno a la voladura del acorazado Maine o Maine, como se le quiera decir, y cuando los patriotas cubanos están a punto de lograr la independencia, llegan los gringos y se declara la guerra hispanoamericana o hispano-norteamericana y ¡pum!, les arrebatan la independencia. Eso sucede en 1898, 60 años después, es decir, con los que participaron, mayores pero vivos, con el recuerdo de ese robo de la historia y de esa aspiración que tanto había costado, triunfa la Revolución Cubana, liderada por el movimiento 26 de julio, y que lo encabeza Fidel Castro ruso, el comandante Fidel Castro. Ciertamente el movimiento 26 de julio, quien había, digamos, tenido una primera acción en el asalto al cuartel Moncada en el año 53, generó, y donde Fidel lanza la proclama, la historia me absolverá, ciertamente eso decantó de alguna manera la idea de la transformación revolucionaria inicialmente en una lucha contra Batista y contra las prácticas económicas y de expoliación que las empresas norteamericanas tenían en Cuba. Todo lo importante, todo lo fundamental desde el punto de vista económico en Cuba era propiedad de los norteamericanos, de las grandes empresas. El azúcar, las telefonías, los hoteles, o sea, el turismo, todas las grandes áreas estaban en manos de los norteamericanos. Y eso, y con un pueblo cubano profundamente empobrecido, eso marca un sentido de necesidad de separación, de soberanía, de independencia.
Movimiento 26 de Julio logra aglutinar a los otros movimientos, como estaba, que surgen, por ejemplo, en torno a la Federación de Estudiantes Universitarios, y logran aglutinarse, se da la victoria del 26 de julio del año 59 y empiezan a darse un proceso de transformaciones de carácter económico que tiene que ver con la nacionalización, la recuperación de las principales riquezas del país a manos del pueblo cubano. Es decir, la electricidad, las empresas de energía pasan a manos de Cuba, las empresas de telecomunicaciones pasan a manos de Cuba, el turismo pasa a manos de Cuba, y cuando digo manos de Cuba, hablamos a manos del Estado cubano liderado por cubanos. Por supuesto, empiezan las agresiones por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además en ese momento de confrontación geopolítico internacional entre los dos bloques, el bloque, digamos, dirigido aún por los Estados Unidos y el bloque que en ese momento se representaba el bloque socialista, cuyo exponente era la Unión Soviética, en ese proceso de confrontación los ataques contra Cuba fueron, pero bestiales. Cuba empieza todo un proceso de contrarrevolución activa, violenta, y por lo tanto, a partir de todos esos ataques que se vienen dando desde los Estados Unidos y que vienen siendo aupados por incluso, no solo por Estados Unidos, sino fortalecidos por los sectores más conservadores de la derecha e incluso aquellos que se sintieron excluidos porque no tuvieron beneficios ni prebenda al triunfo de la revolución, que eran cubanos, es decir, los apátridas. Cuba, en todo ese proceso, tiene la invasión o la victoria de Playa Girón. Llegan los gringos, se lanzan por Playa Girón, son repelidos por el pueblo cubano, además armado. Fueron las milicias quienes inicialmente hacen todo el proceso de resistencia. Se incorpora el ejército, que es un ejército popular, y se enfrenta, se derrota la invasión y Cuba se declara entonces en el año 61 socialista. Hasta ese momento Fidel nunca había sido socialista, nunca había sido comunista, pero el mismo momento histórico, y por eso es importante entender la Revolución Cubana en su momento histórico, momento sociohistórico, que no es el mismo que nos toca a nosotros años después. Los cubanos tienen 60 años en esta brega. Resultado de eso, Cuba empieza entonces, bueno, se da la famosa crisis de los misiles, a partir de, yo traslado los misiles nucleares a Cuba, se hace la negociación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se retiran los misiles, pero bueno, Cuba empieza a tener la unidad como escudo y motor de la revolución. O sea, el hecho de la unidad, y estos son los factores políticos, porque nosotros tenemos otros elementos que son de carácter simbólico, que son fundamentales. Entonces, mientras Cuba es, desde el punto de vista histórico, quien asume la confrontación directa a los Estados Unidos, además a 90 millas, es decir, las luces de Cuba se ven desde la Florida. De Cayo Hueso yo logro ver las luces de Cuba. Y toma un proceso de transformación. Estos, a ver, voy a usar una expresión bien coloquial, y estos negros que se creen que son capaces de decir que no soportan más nuestra presencia. En un contexto global del capitalismo, el tema de la soberanía se vuelve fundamental, pero forma parte vital de los imaginarios, de esos elementos simbólicos que los cubanos hoy en día mantienen. ¿Y qué pasó? Desde el punto de vista político, pues nosotros tenemos primero una decisión de la construcción de un partido único, Partido Comunista Cubano, donde en lugar de ser un partido de masas, es un partido de cuadro, y donde su incorporación, pertenecer al Partido Comunista desde el punto de vista simbólico, está lleno de elementos como ser los mejores trabajadores, los más destacados. Es decir, hay una cantidad de elementos de carácter ético y moral que signan la pertenencia al Partido Comunista, donde nosotros tenemos el rol del partido vinculado al gobierno, pero como elemento supervisor, porque es normal encontrar en diferentes organizaciones que los líderes de las organizaciones no son los líderes del partido dentro de la misma. Es decir, el secretario del comité de base del Partido Comunista en un ministerio no necesariamente es el ministro.
¿Por qué? Porque hay elementos y tiene un rol rector. Y estos elementos simbólicos contribuyen a ese sentido de cohesión, porque hay una unidad de principios, una unidad de ideas, pero además se percibe desde las bases. Por supuesto, está todo el proceso de la organización popular. Se crean los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores Cubanos, y empieza toda esa práctica, digamos, girando en torno a la soberanía que recientemente nos habían arrebatado, estaba todavía en los imaginarios sociales de los cubanos, forma parte fundamental en la articulación del modelo del Estado cubano revolucionario, en este caso dirigido por el Partido Comunista. Una de las cosas, y siempre se toma como gran referencia, por ejemplo, el papel que jugó el Che, que era el primero en cada actividad, es decir, la dirigencia del partido no estaba lejana desde las bases, formaba parte de la base, a pesar de tener los roles de dirección, y por lo tanto amalgamó esa idea de el arriba y el abajo que suele montarse. Para ellos se amalgamó porque estamos todos en el mismo carro. Entonces, este tipo de elementos que son políticos y a su vez simbólicos forman un gran, digamos, cemento para la resistencia, para el sentido de unidad. Y todo esto tiene como pilar fundamental a Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, cuya dirección fue, es y fue reconocida. Yo no sé si decir fue porque todavía para nosotros Fidel sigue vivo, igual que el comandante Chávez. Ha sido el pilar fundamental porque además su praxis revolucionaria supera más una praxis donde la unidad pasa de ser un criterio interno para convertirse en una posición política incluso a nivel continental. Los cubanos lograron encontrar unidad de proyectos, de luchas que fueron asumidas por todo el pueblo como elemento aglutinador desde el punto de vista simbólico. Hay elementos en los que se cree y se mantiene y por lo tanto hace que, más allá de las contradicciones internas, haya un pegamento común. Fue curioso durante el bombardeo del artero ataque que sufrimos ahora en enero, cómo amigos cubanos que están fuera de Cuba reaccionaron inmediatamente en solidaridad con Venezuela y cerraron filas con Cuba a pesar de que se fueron de su país por diversas razones, pero el hecho de la pertenencia, del hecho de saber si sentirse ante un enemigo superior agredidos, logró cohesionarlos, los mantiene cohesionados y eso es muy importante. Pero el legado de Fidel, digamos, en este último momento, una vez que pasa, digamos, la crisis de los misiles en Cuba, todo el proceso de desarrollo hasta la caída del bloque soviético en el año 91, de ese momento Fidel ha sido, digamos, el gran aglutinador y ha sido el pilar fundamental de esta revolución. Pero además un pilar construido, o sea, que construye un proceso de dirección colectiva, porque el Comité Central del Partido y el Consejo de Ministros, que aunque son docentes que se parecen, no son los mismos. Porque una cosa es el Consejo de Ministros, donde se toman decisiones de carácter ejecutivo, y otra es el Comité Central del Partido, que es el espacio donde, sobre un ejercicio de Contraloría, toma las decisiones de carácter estratégico. Es bien interesante ese modelo, pero que responde además, insistimos, a un momento sociohistórico y sociocultural propio de los cubanos. Pero el legado de Fidel, que primero ayudó a resistir, digamos, a desarrollar la conciencia suficiente para resistir la primera y la segunda fase del periodo especial, a la caída de la Unión Soviética, donde la escasez de todo era permanente y eso como política además, donde los norteamericanos aprietan la llave en todo el proceso de bloqueo, ¿verdad? Y eso por supuesto genera grandes flujos migratorios que con todo y eso lograron los cubanos mantuvieron su colaboración con el resto del mundo, eso que se llama y se sigue llamando el internacionalismo proletario, que es un internacionalismo que tiene que ver con la conciencia de clase. Es decir, yo me reconozco en los otros obreros porque yo también soy un obrero,
No es que soy un empleado, soy un trabajador, porque bueno, lo que tengo es el resultado de mi trabajo como acción, como hecho social. Ese internacionalismo los cubanos lo siguieron manteniendo, incluso con el periodo especial, todavía en África, en América Latina. Eh, Puedo recordar, por decir un nombre, el compañero Domingo León, quien en Cuba fue atendido, que fue un guerrillero herido, y lo atendieron en Cuba durante años sin que le cobraran un centavo, como un acto de solidaridad con ese compañero, y como ese, cientos de todas partes del mundo. Por lo tanto, cuando en Cuba se habla de unidad, necesariamente yo tengo que recordar el rostro del comandante Fidel Castro, o Fidel. Debemos recordar a Fidel con su legado, porque es su legado quien a su partida física se convierte en el baluarte para mantener la unidad ante un tercer periodo especial agravado recientemente por los Estados Unidos. O sea, los cubanos ahora la situación está mucho más complicada que en en los anteriores periodos especiales, porque además su principal aliado estratégico, que somos nosotros, está bloqueado, estamos sometidos a una situación particularmente compleja, donde tratan de restringirnos nuestra maniobrabilidad, y por otro lado, los cubanos, la carencia de recursos energéticos los tiene afectado todo el aparato productivo. Ciertamente, insistimos, el hecho de Fidel y su praxis, es decir, su teoría y su práctica revolucionario, actuaron como cimiento y actúan como cimiento de la Revolución Cubana. Pero además la Revolución Cubana en su ejercicio de unidad nos dio un gran ejemplo el 2 y el 3 de enero, donde 32 combatientes cubanos cayeron en la defensa del compañero Nicolás y de la compañera Sigue. O sea, donde los cubanos, a pesar de las grandes necesidades, siguen partiendo de la idea de la unidad interna y la unidad de la revolución latinoamericana como una filosofía, no como una instrucción política, como una filosofía de vida, resultado de un proceso de formación ideológico, más que político. Ha sido todo un proceso de formación ideológico donde asumimos la importancia y asumen los cubanos la importancia de la construcción del socialismo, y por supuesto son unos grandes empeñados en que otro mundo es posible. Terminamos con una pequeña frase de la canción de Pablo Milanés. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Muchas gracias.